Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiako nazioarteko Creative Commons zinemaldira. Oraingoan sail ofiziala daukagu eta hau da gure bigarren edizioa, gure bigarren urtea. Gaur hasiko da edizio hau eta ostegunean 20an bukatuko da eta saio guztiak hemen Koldo Mitxelena kulturunean izango dira. Eskerrak eman nahi dizkiogu Koldo Mitxelena kulturuneko arduradunei zinemaldia hemen jasotzeagatik. CineCC Donostia Kanpo Kreatibo Zero elkarteak antolatzen du Donostia kulturarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Bueno, gure agurra ere kanal streamingaren bitartez ikusten gaituzuen guztioi. Gaur izango dugun pelikula My Stan Fosk izenekoa da, inoiz ez da horren iluna. Erika Sánchez zuzendariak egindakoa eta Arkadi Oliveres ekonomistaren eta aktivistaren bizitzaren inguruko dokumentala dugu. Ondoren solasaldia izango dugu Arkadi Oliveres berarekin, baita ere Txaro Goñirekin, Ekonomistas Sin Fronterasetik datorrena, Jose Ramón Mariño Atakekoa eta Ekonomia del Bien Komuneko Javi Goikoetxearekin. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sección oficial del Festival Internacional de Cine en Creative Commons de San Sebastián. Esta es nuestra segunda edición, comenzamos el año pasado y hoy tenemos el primer día y estaremos hasta el jueves aquí en el Koldo Mitxelena Kulturunea. Queremos agradecer a Koldo Mitxelena Kulturunea por acoger una vez más el festival en esta sala. El CineCC Donostia lo realiza Campo Creativo Cero, la Asociación Campo Creativo Cero, junto con Donostia Cultura y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Queremos saludar a todos aquellos y aquellas que nos estéis viendo también a través del canal streaming por internet. La sesión de hoy tendremos un documental, My Stan Fosk, Nunca es tan oscuro, realizado por Erika Sánchez y que gira en torno a la vida del economista y activista Arkadi Oliveres. Después tendremos el coloquio con el propio Arkadi y también con José Ramón Mariño de ATAC, Txaro Goñi de Economistas Sin Fronteras y Javier Goikoetxea de Economía del Bien Común. Este coloquio lo moderará Juanjo Díaz, director del Festival de Cine. Bueno, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos contentos en el festival por haber generado esta ocasión de reunirnos tantas personas interesadas en un mismo tema. Y me estaba recordando ese recurso cinematográfico de que a veces sale de la película sale un personaje y dialoga con el público, y hoy algo parecido está ocurriendo. El personaje salió y aquí está el señor Oliveres, Arkadi Oliveres, a quien estamos agradecidos porque haya venido desde Barcelona para estar aquí con nosotros y dialogar con otros tres invitados que presento a continuación, que ya os adelanto José Ramón Mariño de ATAC, a Javier Goikoetxea de Economía del Bien Común y a Txaro Goñi de Economistas Sin Fronteras. Lo que hemos pensado para esta tarde es que Arkadi pueda hablarnos o contarnos lo que piensa en estos momentos durante aproximadamente una media horita, y después el resto de los invitados pues tendréis unos 10 minutos aproximadamente para comentar la película, dialogar con Arkadi. Y bueno, pues hasta las 9 menos cuarto aproximadamente, que será la hora de cierre por horario de la casa, pues tenemos aquí un rato para charlar, y si tenemos tiempo os pasaremos también el micrófono. Así que no me extiendo más y Arkadi, cuando quieras. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Excusadme de no hablar euskera. Estamos en la misma sala que aparecía en la película, lo cual a mí me complace extraordinariamente. No digo un revival, porque todos los actos son nuevos en la vida, pero sí que es para mí un recuerdo entrañable de la otra ocasión en que estamos también aquí discutiendo. La verdad es que con la media hora que me has dado me han sorprendido, porque yo pensaba
que he hablado demasiado en la película y que ahora lo que valía la pena es que habláramos todos nosotros y por tanto podéis estar convencidos, no haré uso de la media hora, haré como quieras. algún que otro apunte, alguna que otra reflexión y después a partir de ahí pues discutimos todos, que supongo de lo que se trata. Bueno, lo que habéis visto es que esta película no es de la máxima actualidad, tiene 2 años por lo menos de retraso, o no de retraso, según como lo miremos. Esto ha sido un trabajo muy positivo, entiendo yo, no el mío, sino el de la productora y el de la directora y todos los que colaboraron en ello, porque tuvieron, yo diría, una tarea enorme. Estuvieron durante prácticamente un año con la cámara siguiéndome y esto significó en su momento casi 90 horas grabadas. Sintetizar 90 horas grabadas en 80 y tantos minutos que dura este documental es ciertamente difícil. Y todavía no he sido capaz de acordarme de qué es lo que falta. Veo que el documental refleja muchísimas cosas y seguramente hay muchas más que podrían haber salido que no saldrán, pero que también yo os apunto que quedarán dentro de un cierto tiempo colgadas todas ellas en Internet, no solo el documental, sino otros aspectos concretos. Sí, me acuerdo ahora, por ejemplo, que durante algunos momentos, aquí casi no sale nada, estuvimos en distintas sesiones tratando un tema como el de la banca ética. Esto casi no sale. Pues habrá algo colgado en Internet que haga referencia a lo que discutimos de banca ética y otros temas por el estilo que pueden ir apareciendo. Por tanto, habrá más dosis si os queréis sacrificar algunos minutos más en su momento cuando aparezca colgado. He de decir también que hay que dar las gracias a todas las personas que a través del Berkami hicieron que la película fuera posible. También a la productora, a Daría Esteve, que aunque había Berkami también tuvo que aportar capital propio de producción. Y finalmente a esta espléndida directora, muy jovencita, Erika Sánchez. No es exactamente su primera película, debe ser la segunda o la tercera, pero a mí me ha complacido sus dosis artísticas y su capacidad de ver imágenes que yo no sabía ver en ningún momento. Esto lo he de decir un poco como información de la película, si después queréis saber más, pues hablamos entre todos con gusto. Si la pregunta era, para entrar en el debate, ¿cuál es la situación actual? Aquí sí que enlazaríamos con lo que allí terminaba, que no es lo actual, pero se le parecía. Allí decíamos las cosas están mal y desde que gobierna el PP peor, y ahora diría, y ahora mucho peor. Y por tanto la situación no solo no ha mejorado, sino que está empeorando para martirio de una parte importante de la población. Quizás sí que se ha producido un cambio diría significativo, entre los momentos que eran los del año 2011 y 2012, fundamentalmente momentos, yo diría, por decirlo de una manera, de pedagogía política. En el momento en que después de 3 años de crisis como la que llevábamos desde el año 2008, pensemos que la crisis empieza el 15 de septiembre del año 2008, simbólicamente, porque es el día en que se declara en quiebra aquella famosa banca norteamericana Lehman Brothers, que desencadena otras caídas bancarias. Por cierto, vale la pena decir algo. Este desastre de banca llamado Lehman Brothers tenía un director para la zona de España y Portugal, un señor llamado Luis de Guindos. Han colocado un verdadero pirómano al frente de la economía española. Vale la pena decirlo y vale la pena saberlo. Bien, entonces la crisis se desencadena a partir de aquel momento y durante los 3 primeros años, hasta el 2011, prácticamente no hay reacción. Se produce esta fuerte reacción generalizada a partir del 15M del año 2011 y yo diría que esto tiene su coletilla hasta finales del 2012. Porque en aquel momento y prácticamente la parte final del 2012 y el 2013 son momentos de nacimiento de aquello que se ha venido a llamar las mareas. Daros cuenta que a partir de esta reflexión nacen protestas sectoriales en la sanidad, en la educación, en la vivienda, entre los parados, en grupos migratorios, etcétera, etcétera. Y ahora tengo la impresión que estamos iniciando una tercera fase. Por eso es bueno que el documental, yo no llegué aquí, que sería la fase, después si queréis podemos discutir esta percepción, de acción política. Ahora ya la gente se ha dado cuenta
que están bien despiertas las conciencias, que los sectores se han movilizado, pero que hay que articular políticamente todo ese mare magnum y a partir de ahí surgen iniciativas en distintas zonas. De manera que este sería un poco el contexto y a mí no me desagrada, por tanto, que la película solo llegue hasta el año 2012. ¿Qué tenemos en este momento? Pues yo diría 3 o 4 problemas relevantes que solo citaré así a título de catálogo y después ya podemos entrar en el debate. Primero, aunque el documental y el Festival de Creative Commons, que agradezco que me haya invitado, que no lo había dicho al principio, lo tendría que haber dicho, lo estén programando, la información es buena, pero es minoritaria. Hoy en día la mayoría de la población no se mueve en parámetros de buena información, más bien se mueven parámetros de verdadero desastre informativo que generan conciencias, y eso hay que tenerlo en cuenta de una manera fundamental. Y lo ejemplificaré en un caso muy concreto. Seguramente recordáis que hace 10 años en las costas gallegas embarrancó un buque llamado Prestige. Como que la justicia es lenta, pero segura. Se ha tardado 10 años en llevar a los tribunales a estos presuntos responsables. Y ahora, durante este año 2014, se ha celebrado el juicio del cual el capitán del buque, el primer maquinista y el responsable del puerto que daba instrucciones han sido absueltos. Inmediatamente se ha generado una cierta protesta preguntándonos si era correcta esta decisión, si se podrían pagar indemnizaciones, si los perjudicados iban a recibir alguna ayuda, que evidentemente con la absolución sería muy difícil que se llegara a ello. Es verdad, es una mala sentencia, pero os he de confesar que a mí me satisfizo esta sentencia. ¿Por qué? Porque el máximo responsable de la catástrofe no se sentaba en el banquillo de los acusados y todavía es el momento que algún gran medio de difusión en España diga quién era el máximo responsable. Por suerte, un medio de comunicación de no muy lejos de aquí, porque es el Estado francés y que se llama Le Monde, hace un cierto tiempo nos decía que el responsable era el que había encargado el transporte del petróleo en un buque que no reunía las condiciones. ¿Qué condiciones no reunía el buque? 3. Primero, el buque Prestige no tenía lo que es obligatorio en los buques que transportan petróleo y que se llama doble casco. Un primer casco y un segundo casco de protección por si en el primer casco algo falla. Pues el Prestige era un buque de un único casco. Situación por lo demás incomprensible, porque el ministro de Fomento de la época, como recordaréis, se llamaba Álvarez Cascos. Pero, en fin, en cualquier caso, el buque Prestige solo tenía un único casco. En segundo lugar, el transporte se hizo sin formalizar ninguna póliza de seguros, porque el dueño era un tacaño y no quería gastar nada. Y finalmente, si leemos quién conducía este buque, nos daremos cuenta que la tripulación estaba constituida por 22 marineros, 2, el capitán y el primer maquinista al que me acabo de referir, y los otros 20, recubremos por favor periódicos de hace 10 años y veremos que se trataba de jovenzuelos comprendidos entre 18, 20 o 22 años, que era la primera vez que pisaban un buque en su condición de marineros, sencillamente porque, contratados en Letonia, cobraban salarios de miseria. Para mí, el responsable número 1 es el que coloca el petróleo en estas condiciones y al final sucede lo que sucede. ¿Y quién es el dueño del petróleo? Ahí es donde aparece Le Monde y nos lo explica. Nunca apareció en España. Dice Le Monde, es una empresa suiza llamada Crown Resources. Y añade, no hagáis ningún caso, Crown Resources es la tapadera situada en Suiza del verdadero propietario del petróleo, que es una empresa rusa llamada Alfa Group. Y el accionista mayoritario de Alfa Group es un personaje llamado Vladimir Putin. Nunca sabremos nada de lo que sucede. En la época de los grandes medios de comunicación nadie nos dice nada. Incluso para que os deis cuenta, un periódico aparentemente serio llamado El País, hace un cierto tiempo decía, Le Monde nos ha explicado quién es el responsable de la propiedad de este petróleo. Os lo vamos a decir. ¿Y qué decía El País? El propietario es una empresa, Crown Resources Suiza, que es la tapadera de Alfa Group en Rusia. Ni una palabra más. No se atrevieron nunca a poner el nombre de ese señor porque nos manda turistas, nos manda inversiones y a partir de ahí todo es crédito. Es la primera nota que os quería decir. Estamos en un mundo de una pésima información. Y eso es muy grave, porque en un mundo enfermo
en el que no sepamos qué es lo que sucede, nunca vamos a encontrar remedios para la enfermedad. ¿A qué se debe esto? Pues se debe sencillamente, en primer lugar, a que los dueños, los propietarios de los medios de comunicación no están al servicio ni del lector ni del televidente, están al servicio de su dueño. Y a partir de ahí dicen lo que el dueño les ordena. Os pondré un ejemplo, también referido a vuestro país tan cercano, vecino, llamado Estado francés. El periódico más leído en Francia, por descontado, no es Le Monde, es Le Figaro. El dueño de Le Figaro es un personaje llamado Serge Dassault. El señor Serge Dassault hace pocas semanas salió de la cárcel. ¿Y por qué salió de la cárcel? Había estado unos meses en ella. ¿Acusado de qué? Pues acusado de haber ganado las elecciones municipales en su pueblo, del que era alcalde, y de haberlas ganado de una manera un poco irregular, puesto que para ganarlas había amenazado a sus rivales electorales a punta de pistola. Bien, en segundo lugar, este señor Dassault tiene encima de él 8 años firmes de cárcel en Bélgica por estafas que ha cometido en aquel país. En tercer lugar, el señor Dassault es el mayor fabricante de armas en Francia. Y por si a alguien le apetece, su padre también era el primer fabricante de armas de Francia y como hombre potentado tenía ahijados, hacía lo que se llama mecenazgo. Uno de los beneficiarios con su mecenazgo fue, en la época del padre, un joven francés al cual el señor Dassault padre le pagó estudios, formación de posgrado en el extranjero, trabajillos a su regreso a Francia y después de haberle ayudado debidamente le dijo: ahora ha llegado el momento de espabilarte, búscate la vida, gánatela bien y devuélveme los favores prestados. Aseguro que este joven devolvió con creces los favores prestados por el señor Dassault, porque este joven hoy en día no es un joven, es un anciano de 80 años que se llama Jacques Chirac, durante 7 años presidente de Francia. De manera que ya vemos cuáles son los que dominan los medios de comunicación. Es grave. No solo los propietarios, sino también los anunciantes. Los anunciantes suelen influir mucho en la información. Y lo pondré en un ejemplo. Hace unos años me encontraba en Buenos Aires y me invitaron desde el periódico que tenía fama de ser el más progresista de Buenos Aires, ya me di cuenta que no, un periódico llamado Página 12, a que fuera para una entrevista. Y cuando al día siguiente de haberme llamado me dirigí a esta entrevista, el periodista con el que había conectado me llamó y me dijo: no hace falta que vengas, la entrevista se ha suspendido. Digo: ¿y por qué se ha suspendido? ¿Hay alguna razón? Sí, el director me lo ha prohibido. Le pregunté: ¿y por qué el director te lo ha prohibido? Dice: hombre, sencillamente el director me ha dicho: no entrevistes a este señor que suele hablar mal de Repsol. Y Repsol nos pone un anuncio cada semana. Bien. Los medios de comunicación están completamente contaminados. Y no sabemos nada. Y cuando intentan decirnos algo, ¿qué nos dicen? Pura distracción. Os aseguro que en el tema de distracción se mueven como pez en el agua. Saben distraernos perfectamente. Los martes, Copa de Europa. Los miércoles, Copa del Rey. Los jueves, Copa de la UEFA. Los viernes, mira por dónde, no hay nada. Los sábados hay partido adelantado el domingo. Los domingos hay la Liga. Los lunes no hay nada y los martes vuelves a empezar. ¿Qué sucede? Que el viernes y el lunes estaba sin fútbol, lo cual para aquellos mandamases no era interesante. 2 días sin fútbol nos podían llevar a una biblioteca o a leer algún libro y esto no resultaba conveniente. Le pidieron entonces a la Liga de Fútbol Profesional que adelantara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes y retrasara uno, que creo que es de primera división, para el lunes. Y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para llegar, y ruego que nadie se me enfade, a la imbecilización total de la población. Pero esto que os estoy diciendo tiene un problema, lo conocemos todos, y el problema se llama mes de mayo. En el mes de mayo termina la Liga, termina la Copa de Europa, y ahora ¿qué hacemos hasta septiembre? Igual esta gente se lee 12 libros seguidos, esto no es conveniente, no es conveniente. ¿No les podemos imbecilizar? Ningún problema, les vamos a idiotizar. Y os aseguro que sacar un sistema de idiotización que linda a la perfección y que se llama Telecinco. Y a partir de ahí todos absolutamente cogidos, sin saber nada. Esta es la primera cosa que os quería decir, sin que necesariamente tengamos que caer en la idea de que no se puede hacer nada. Lo decía yo mismo en el documental, soy optimista. ¿Qué tenemos que hacer?
lo que decían los del Mayo francés, aquel compañero decía un 68 francés de Mayo. Pues sí, lo que decían en el Mayo francés tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Cerrando el televisor, abriendo internet, abriendo páginas web, mirando informes de ONGs, sabiendo seriamente qué es lo que sucede. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo, muy rápido, porque si no me comería aquella media hora que he prometido no ocupar. ¿Qué sería? Pues algo que debe preocuparnos en este mundo, que son las enormes desigualdades y las enormes pobrezas que existen. Ya he citado algunas de ellas, fundamentalmente el hambre, que creo que aparece hasta 3 veces incluso. Pero el problema no es que haya pobreza, el problema es que el diferencial entre ricos y pobres crece cada día. En los años 80, las pocas ONGs que existían en el Estado español empezaron una campaña, de la cual seguramente tendréis noticia, llamada campaña del 0,7%, para sensibilizar a la opinión pública sobre estos diferenciales norte-sur. En aquel momento, para presentar el problema, hicimos un cálculo muy sencillo y muy elemental, que era cuál era la renta per cápita del 20% más rico versus la renta per cápita del 20% más pobre de la población mundial. En aquel momento, la relación que establecimos era de 1 a 30. Dijimos, no es de recibo que seamos 30 veces más ricos nosotros que un señor de Bolivia o que un señor de Bangladesh. Hay que sensibilizarse en los temas de cooperación. ¿Cuáles son los datos actuales de la ONU? 1 a 30, que va, 1 a 85. La pobreza ha aumentado todavía más. No solamente la pobreza, otros elementos en los cuales no entraré, a no ser que salga en el debate, como la preparación de la guerra o como el famoso tema del deterioro medioambiental. Estamos frente a problemas que se agravan día a día. Y vale la pena conocerlos, porque la economía no mejora por el hecho miserable de que el PIB haya crecido, si es que ha crecido, que no lo creo, un 0,05%. Y aquí voy a la tercera y última cosa que diría, puesto que estamos acompañados aquí de economistas que también me lo podrán discutir. No es solamente grave que la información sea mala, no es solamente grave que la pobreza crezca y el diferencial norte-sur sea cada vez mayor, sino algo todavía terrible, que es que al paso que se va, la economía que se enseña en las facultades de económicas, en las escuelas de negocio y en muchos otros sitios, no quiere hacer otra cosa que pervertir y intentar hacer persistir la naturaleza absurda de las cosas. En las facultades de económica y en las escuelas de negocio, lo único que se enseña es reproducir un capitalismo insensato. Cuando te dan clases de microeconomía y te hablan de la empresa, lo único que pretende decirte es que ha de obtener lucro y beneficio, como si lo importante de una empresa no fuera crear ocupación, generar productos, buscar cosas. No. Y cuando te hablan en lugar de la microeconomía, de la macroeconomía, entonces te ponen un único objetivo absurdo, que es el crecimiento, cuando todos sabemos que este planeta tiene límites para el crecimiento. Por tanto, primero, estamos en un mundo de pésima información. Segundo, estamos en un mundo de pobreza y de pobreza creciente y además distanciante cada vez mayor entre ricos y pobres. Y tercero, al paso que vamos, el sistema, por lo menos si de las enseñanzas de los poderes públicos en los sistemas de educación depende, cada vez irá peor. Hay muchos más problemas, pero pienso que he abusado del tiempo y preferiría que entráramos en el debate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Arcadi. Bueno, os paso la palabra, quizá a José Ramón en primer lugar, y podemos ir en este orden. Me gustaría que dedicarais un poquito de tiempo también a explicar cuál es vuestra organización, o sea, dar una pincelada de vuestra organización y los fines que tiene, porque también sería interesante para el coloquio saber qué se está haciendo en el mundo social. Bueno, pero antes, si me vas a permitir, es el agradecimiento porque me hayáis invitado a que esté aquí, a que ATAC esté aquí en esta mesa. Arcadi es de ATAC también, por lo tanto, pertenecemos a la misma organización. Y yo reconozco que cuando me planteaste la cuestión de venir, podía haber visto la película a través de Internet. No lo voy a ver. No se podía ver. Todavía. Luego me había reservado el tema de la película para el final. Bueno, y luego pues, os contaré unos cuantos detalles. El hecho concreto es que intencionadamente, si ya no se podía, pues hubiese sido igual, no intenté verla para que la película como tal reflejase en mí aquello que planteaba directamente hoy aquí, ¿no? Y en ese sentido, y preveyendo cómo iba a ser,
pues entonces se me ocurrió pensar en Elias Canetti y aquella definición que hizo hace un tiempo, que decía, la tengo apuntada para que la diga perfectamente, que es que en un mundo que sin duda se puede definir como el más ciego de los mundos, la existencia de personas que insisten en la posibilidad de cambiarlo adquiere una importancia suprema. Y en este sentido hay que agradecer que personas como Arcadi respondan perfectamente a esta clase y a esta categoría. Con lo cual, lo primero que hay que decirle es gracias por ser, por estar y por decir. Pero una vez dicho esto, también es cierto que el mundo está como muy bien vacunado contra, digamos, esta especie de profetas que lo que hacen es plantear este tipo de situaciones que son las situaciones reales. Y aquí esa sería un poco una pregunta que quería hacerte, y es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos romper esto? Porque yo recuerdo haber leído hace poco en un artículo que publicó en El País un filósofo coreano-alemán, Han, que vino a decir algo así como que el sujeto sometido no es consciente de que está sometido porque él se cree libre, y ese es el mejor medio de dominación que existe, que uno se crea realmente libre cuando no lo está. Entonces, esa es un poco la cuestión. Luego me contestan. Con respecto a la película, claro, yo los temas desde el punto de vista económico que trata, claro, son temas que trabajo en Ataco, en mi profesión, habitualmente. Entonces, de eso hablaremos luego un poquito más adelante, porque me ha gustado mucho el inicio con respecto a la banca y el final, que acaba también haciendo una referencia a la banca, y de cuando se plantea la película a hoy en día podemos hablar mucho más, porque tras las pruebas de estrés que se han publicado y que han salido en la prensa tan maravillosas, en las que la previsión hipotética en textos que ha suspendido esta especie de jerga que utilizan para confundirnos, pues con 15.000 millones más parece que está arreglado, cuando la propia Comisión Económica Europea reconoce que seguramente volveríamos a hablar de 500 o 600.000 millones más, cuando además está latente y ya se está empezando a observar que seguramente la siguiente crisis que va a producir el sistema financiero es la crisis de deuda soberana, con toda esta política que están utilizando de financiación hacia los bancos a un tipo de interés bajísimo que ellos están reinvirtiendo en comprar deuda soberana, y va a hacer crash. Y hay un ejemplo, que es que una de las ofertas que se hizo en Grecia hace no mucho, a pesar de la situación que se dice que tiene Grecia, tuvo mucho más demandantes de deuda griega que oferta, con lo cual ya veremos lo que pasa. Me ha gustado mucho esa cita que se hace a las internacionales. En este momento, por ejemplo, desde ATAC y otras especies de organizaciones similares, se está trabajando mucho contra el acuerdo de inversiones y comercio que está en marcha, que es esa especie de negociaciones que nos van a afectar a todos de una manera radical, y que en cambio la opacidad es absolutamente brutal, porque casi no se sabe nada de ello y ya llevan año y medio de negociaciones. Y entre otros muchos elementos, uno de los que recoge es un sistema de resolución de conflictos entre los inversores y los estados que trascienden de los sistemas de justicia nacionales, es decir, que van a poder recurrir a unos tribunales internacionales de arbitraje. Si luego con las preguntas estáis más interesados, podemos abundar en este tipo de temas. O sea, quiero decir que todos los temas que ha planteado desde el punto de vista económicos son temas en los que estamos trabajando, pero a mí especialmente me ha parecido muy emotiva la parte de la película que se refiere más a su percepción personal y a esa sensación, pues con el fallecimiento de su hijo. Me ha parecido realmente emotivo. Y con esto termino y luego seguimos con... Sí, pues hola, buenas tardes, arratsaldeon. Soy Javier Goicoechea y vengo representando a la economía del bien común. Primero agradeceros a los organizadores el haber contado con nosotros, a Arcadi por la fuerza que transmite, que nos hace falta, y bueno, a mis compañeros también, el poder estar aquí arropándome. Bueno, nosotros en la economía del bien común lo que queremos es poner en valor y hacer y avanzar. Porque sí que reflexionamos, tomamos nota de todo lo que gente como Arcadi y tantos otros nos enseñan, pero entendemos que hay que hacer, que hay que ponerse manos a la obra. Que protestar hay que protestar, indudablemente, pero hay que hacer. Y entonces contamos con ello para algo, creo que es lo más fuerte que hay en este mundo, que es la persona.
y entendemos que el cambio tiene que ir por lo personal. Realmente sí que es cierto que para que ese cambio exista tienen que pasar cosas. Muchas veces, por desgracia, nos tenemos que dar un porrazo. Yo puedo decir personalmente que me caí del caballo. Yo no tengo un pasado reivindicativo, pero me caí del caballo por circunstancias que aquí no merece la pena contar. Y me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal. Y yo miraba a mis hijos y decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí, no? Que a fin de cuentas yo dejaré esto, pero ¿qué les voy a dejar? Un poquito esto es la esencia, ¿no? Y luego lo que nos mueve es el colaborar, el hacer. La economía del bien común habla de muchos postulados, muchos coinciden con lo que se ha visto en la película. Arcadi nos sigue bastante y sabe de qué hablamos. Pero básicamente se resumen dos cosas muy primarias. Uno es pensar que el daño que nos está haciendo el competir, la competencia, hablábamos de la escuela, en la escuela se enseña a competir, cuando realmente lo que tiene que primar es la colaboración. Y si hablamos ya de economía, pensamos que, como decíamos antes, decían mis compañeros, la referencia que tenemos es el PIB, es la referencia que nos ha enseñado el sistema a tener presente, y el PIB de un país puede ser muy elevado, de una región, da igual, pero en ese país puede estar ultrajándose todos los derechos, por ejemplo. Entonces, creemos que esto es una crisis de valores, tenemos bastante claro que es una crisis de valores, y por ello hace ya unos años Christian Felber, que es el profesor austriaco que se puso a pensar sobre todo esto y a plasmarlo, primero en un libro, y luego junto a 20 empresarios a llevarlo a la práctica, al terreno, pensamos que hay que poner en valor los valores, o sea, hay que poner en valor precisamente esa pérdida de valores y analizar cualquier tipo de organización, no hablamos de empresas, hablamos absolutamente de todas las organizaciones, analizarlas, saber sacar la fotografía y que sepamos, en base a unos indicadores, por eso decía lo de bajarlo al suelo, en base a unos indicadores poder valorar esas organizaciones. Esos indicadores se cruzan valores como solidaridad, justicia social, igualdad, cuidado medioambiental, transparencia, tolerancia, y se cruzan con los stakeholders o grupos de interés, de tal manera, grupos de interés como pueden ser clientes, la población, en caso de que analizáramos un municipio, proveedores, empleados, absolutamente todos los actores, para tener una valoración. Y eso ya es el compromiso, el punto del pistoletazo de salida, no para decir somos los mejores, esto no es una ISO, no es una RSC, no para ser los mejores, sino para sacarnos la foto y a partir de esa foto decir vamos a mejorar. Y vamos a mejorar teniendo en cuenta esos valores. Esa es básicamente lo que es la concepción de la economía del bien común. Luego podemos hablar de escalas económicas, sueldos, diferencias. Entendemos que tiene que haber una serie de regulaciones, prohibiciones, límites. Hablemos de que se puedan dar también exenciones fiscales como beneficio a las organizaciones que mejor lo hagan, etcétera. Esto es algo global, luego podemos profundizar un poquito más. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo reiterar las gracias a la organización y a Arcadi por estar aquí. Tan franco, tan directo. No se oye, ¿eh? Ay, Barcatu. A ver, ¿y ahora? Sí, vale, gracias. Estaba dando las gracias a la organización y a Arcadi, a los dos, porque los dos son magníficos. Arcadi, por ser directo, estaba diciendo, por cambiarnos el chip cuando él habla, ¿no? Y yo voy a empezar un poco hablando de lo que he sentido al ver el documental. Me ha gustado mucho. No es mi género preferido, debo reconocer, pero me ha gustado mucho y creo que en la mesa se ha dicho el hecho de que empiece y que acabe igual, hablando del hambre, ¿no? Da una sensación de círculo, de redondez, de cerrar las cuestiones abiertas en la economía que me ha gustado. Y luego también la utilización de los primeros planos. No sé cuando Arcadi estaba ahí con las cámaras cómo se sentía, pero
pero me ha impresionado mucho los primeros planos durante todo el documental. Quizá, no sé si la directora lo ha tenido en cuenta, pero hablaba mi compañero de la economía del bien común, en el que las personas son el centro, y para Economistas Sin Fronteras, que hablamos mucho sobre el concepto de desarrollo humano sostenible, también las personas son muy importantes. Y tenerlas en el centro y tenerlas muy presentes es muy importante, y eso creo que el documental lo refleja muy bien. Y por último, reseñar la música. También me ha sorprendido, una música muy diferente y que en cada momento compaginaba muy bien con las imágenes, ¿no? Así que el documental, la verdad es que me ha gustado mucho. También me ha gustado cómo se ha financiado a través de aportaciones de la gente individuales, ¿no? Una forma nueva, cuando Arcadia hablaba de la acción política, de cuestiones de plasmar ahora la realidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Bueno, pues el tener alternativas diferentes a lo establecido pues parece una solución, ¿no? Y el crowdfunding pues es una forma de bueno, pues cuando no tenemos recursos para llegar a unos objetivos que queremos alcanzar, pues bueno, buscar alternativas, ¿no? Hace poco me preguntaban qué era Arcadi para Economistas Sin Fronteras, y yo me quedé un poco así y dije, pues Arcadi representa mucho de lo que Economistas Sin Fronteras quiere, ¿no? El establecer ámbitos en los que se pueda debatir, en los que se pueda hablar, en los que se puedan presentar alternativas. Eso es un poco lo que Economistas Sin Fronteras hace con labor de investigación y de docencia, ¿no? Y es porque Arcadi es importante, ¿no? para nosotros, y porque estamos un poquito aquí también. Porque cuando estás en la calle con la gente, hablas y preguntas, empiezas a charlar y tal, a mí me da mucha rabia porque empiezas a hablar del paro, la crisis, todo va mal, todo es negro, y al final se acaba igual con la idea de es lo que hay, ¿no? Es esa, bueno, pues es lo que hay y lo que toca, y entonces eso me fastidia bastante, porque obviamente es lo que hay, pero es lo que hay porque nosotros lo hemos construido o porque hemos dejado que se construya así. Entonces, si lo hemos construido nosotros, se puede cambiar. Entonces, esa posibilidad de hacer encuentros, de debatir, de hablar, de proponer, de hacer propuestas, son importantes para lo que no nos gusta, que es lo que está ahora, cambiarlo. Y creo que Arcadi es una figura, pues, bueno, representa una forma de hacerlo muy buena, ¿no? Y en cuanto al contenido del documental, bueno, salen muchísimos temas, todos interesantes, que nos darían para muchas sesiones para hablar y reseñar eso, ¿no? Poner el valor que él da a las personas. También es muy significativo y muy emotivo al final de la película cómo ponen en el centro del grupo a la vela, ¿no? A mí me ha encantado ese gesto, es muy, muy bonito. Y cómo eso, debemos poner un poco en el centro de todas las políticas y de todas nuestras actuaciones a las personas, ¿no? Hace 2 semanas creo que se presentaron los Objetivos de Energía y Política Climática para el 2030 en Europa, y bueno, ha habido muchas organizaciones que los han criticado porque eran bastante mediocres. Incluso el Parlamento Europeo pues había propuesto unos objetivos mayores. Y sin embargo se han fijado estos objetivos un poco pues para defender a esas empresas energéticas, ¿no? Entonces vemos cómo, y eso se dice un poco en el documental, como enseguida los estados se juntan para solucionar o para mejorar, en este caso, a las empresas energéticas, o se unen de forma bastante rápida para salvar a los bancos, pero no se unen para erradicar el hambre en el mundo, sabiendo que hay los recursos más que suficientes para poder hacerlo.
¿qué hacemos ante todo eso, no? Pues, en primer lugar, y lo ha dicho Arkadi, tener una información variada. No solamente la información que recibimos, sino en esos lugares en los que se debate, acercarnos a ellos, debatir y presentar propuestas. Creo que eso es, algo básico que tenemos que realizar y que hacer. Y creo que Arkadi en el documental se ve muy bien que es posible y que hay alternativas diferentes y que se puede avanzar, y con esa visión un poco positiva con el que él acaba, ¿no? De que, bueno, las cosas están mal, pero hay posibilidades de cambio, es un pensamiento que me ha gustado mucho. Muy bien, bueno, muchas gracias. Tenemos una mesa con mucha potencia desde el pensamiento social y económico, y un auditorio que también esperamos entrar en diálogo pronto. De momento tenemos una pregunta, Arkadi, no sé si quieres responderla ya o de José Ramón, ¿no? Te había... Estoy despistado ahora. ¿O no? No, se refiere a la reflexión que he hecho al principio sobre el hombre domesticado. Claro, el hombre domesticado, mira, más cuando lo has dicho, apunta que notas. El hombre domesticado, cuando has dicho la palabra, he puesto el hombre domesticado por IKEA, por Nestlé, por el Corte Inglés, por Zara, por un móvil nuevo cada año, por la banca convencional, por la Coca-Cola, por Mercadona y por varias cosas más. Si somos capaces de abandonar esto, dejaremos de ser domesticados. Sí, sí. Es que, si es que la felicidad está en consumir. Bueno, también en ahorrarse el 21%, porque esta es otra. Fijaros qué educación. Mercadona ha abierto en Vitoria hace poco 2 establecimientos en los que ofrecían el 21% no de descuento, sino ofrecían quitar el IVA. O sea, están enseñando a delinquir. Y todos no somos tontos, como dice la otra cadena, yo no soy tonto, y les hacemos el juego. Muy bien. No sé si queréis Es que preguntar algo concreto, si no empezamos a pasar la palabra al público. No, yo solamente dar las gracias por las 3 magníficas intervenciones, me han tocado el corazón, gracias por venir, gracias por preparar, gracias por decir palabras hermosas, nada más. Yo, como quiero dejar también que la gente pregunte, solo le quiero hacer una preguntita, Arkadi. ¿Por qué estás hipotecado? Sí, ahora te lo explicaré, porque lo digo aquí en la película sencillamente. Yo viví toda la vida en un piso muy, muy pequeño, tan pequeño que nos correspondían 12 metros cuadrados. Ya habéis visto que yo he tenido 4 hijos y por tanto éramos 6 personas, y la verdad es que la cosa se hacía imposible a medida que los hijos crecían. El elemento inmobiliario no se prestaba a que yo comprara pisos nuevos ni cosas por el estilo. Entonces dio la casualidad que localicé, la conocía, una casita que sale reiterativamente, pero además, si os habéis dado cuenta, sale como mi casa, que lo es, pero sale como casa de mis juegos infantiles, que también lo era, porque esta era la casa de mi abuelo donde yo iba a pasar los veranos. Como que necesitamos una casa grande y no había manera de comprar una, aquella casa no era mía, era mía y de mis hermanos. Y entonces tuve que comprar la parte de ellos para poder ir a vivir allí, y además tuve que hacer unas pequeñas obras de adaptación. Y aquello, contrariamente a lo que podía haber dicho, me hipoteco. ¿Te parece esto? Siempre hay un motivo, por eso hay que preguntar. O sea, que has caído en las garras de la banca. He caído en las garras. Muy bien. Quiero, mientras vamos preparando el micrófono, quiero señalaros el cartel que tenemos de fondo. Es un cartel de una de las colaboradoras del festival, de Maite Tellería. Y bueno, pues creo que nos representa muy bien ese fondo de dinero sobre el que emerge un corazón y un monstruo. Y afuera hay otro cartel de otra colaboradora de diseño del festival que hace más bien a este nunca tan oscuro, ¿no? Algo tan bonito, que es una frase del Tao Te Ching, ¿no? Nunca es tan oscuro como Antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol, ¿no? Y creo que es un mensaje muy esperanzador, ¿no? Dentro del pesimismo de la situación, que no puede ser de otra manera, pero es esperanzador, porque siempre es mejor decir peor no lo vamos a pasar, ¿no? Entonces,
Bueno, pues os voy a pedir que habléis cuando preguntéis o aportéis lo que queráis decir, que lo hagáis hablando al micrófono, porque lo estamos enviando por streaming a los festivales Creative Commons de Sudamérica. Ahora, por ejemplo, en México es la 1 del mediodía, en Santiago de Chile son las 4 de la tarde, entonces sí, hay gente viéndolo allí, que esperamos que sí, porque lo hemos enviado por las redes sociales, pues así se nos oye también allí. Entonces, mientras, pues si queréis, levantáis la mano, Ainara os pasa el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de conocerte, Arcadi. Oye, yo quería hacerte una pregunta, pero iba acompañada, o quiero que vaya acompañada de una pequeña reflexión, ¿no? Todos sabemos que el capitalismo es el gran enemigo social. Entonces, bien, de alguna manera hay que combatirlo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es antes comentabais lo de IKEA y todo esto, lo de Mercadona. A mí lo que me preocupa es la falta de concienciación en la gente, en la masa. Por llamarlo de alguna manera, masa no es la palabra más adecuada, ¿no? Porque en un país, por ejemplo, como España, ¿no?, que estamos hablando de 5 y pico millones de gente que no tiene trabajo, casi 1 millón de familias en las cuales no entra ningún ingreso. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿cómo es que la gente no está en la calle armándola? De alguna manera, porque esta gente está viviendo en un mundo de desesperación. ¿Cómo es posible que la gente esté preocupada de los 5 partidos o 7 partidos de fútbol y del Telecinco y todo eso, ¿no? A mí me preocupa realmente, más que el enemigo común que es el capitalismo, esa falta de concienciación en la gente. Venga, gracias. Bien, mira, si quieres, supongo que todos pensamos en la misma respuesta. Primero, no somos coherentes en nuestros comportamientos. Siempre suelo repetirles a mis alumnos la misma frase. Os veo cada semana con un teléfono nuevo, y más ahora que puede ser un iPad, un iPod, un iPod, no sé cómo se llaman. Pero, ¿de quién sale esto? Esto sale de Apple. ¿Y Apple qué hace? Estafar el 100% del impuesto de sociedades. Y les digo a los alumnos, salís a la calle, os manifestáis porque la matrícula de la universidad es cara, pero Apple no ayuda a pagarla. De manera que, si queréis protestar en la universidad, dejad de comprar Apple. Y si compráis Apple, no protestéis por la matrícula. Es una cuestión sencillamente de coherencia. Hay que ser consciente que tenemos razones de causa-efecto. ¿Por qué no estamos en la calle? Bueno, hay que reconocerlo, en parte porque hay economía sumergida, que es muy importante y que permite mucha gente que tira adelante en precariedad absoluta. Y después, también es cierto que existe bastante lo que se llama el colchón familiar. Y el colchón familiar ha permitido. Y finalmente hay una cosa importantísima, miedo. Han conseguido infundir miedo a la gente. Y hay una manera importante de cambiar las cosas, que es perder el miedo. Creo que lo he dicho aquí, si Rosa Parks hubiera tenido miedo, los negros todavía estarían de pie en el autobús. Hay que perder el miedo. Y el miedo la gente lo tiene por cosas insignificantes. Mirad, en Cataluña, hace un año, empezó una campaña sencilla, muy modestita, contra el peaje en las autopistas. Bueno, ya sabéis que es un peaje, pues vosotros también tenéis de peaje, y la gente intuyó que en Madrid no las pagaban y en Barcelona sí, y entonces hicieron una campaña contra el peaje. Por cierto, campaña equivocada, porque no es Madrid quien nos cobra la autopista, es la Caixa. Esto es lo primero que hay que saber. Quien cobra la autopista no es Madrid, es la Caixa. Bien, primero esto. Y la gente empezó una campaña. Y algunos sábados por la mañana se organizaban pequeñas caravanas en que la gente se unía y se saldaban sistemáticamente todos los peajes. Claro, les tomaban la matrícula. Y al cabo de unos meses empezaron a recibir 40, 80, 100, 120 euros de multa. A los 2 meses la campaña se terminó. Oye, si tú crees de verdad que no pagar la autopista es una causa justa, que no es ni de lejos la mejor causa del mundo, pero en fin, admitamos lo que es una causa, deja de pagar la autopista. Que te pongan 40, que te pongan 80, que te pongan 200, que te pongan 500, que te pongan 1.000 euros. Y cuando tienes 1.000 euros, haces lo que hacían los sindicalistas en el siglo XIX. Creas un fondo de solidaridad entre todos, reúnes esos 1.000 euros, los pagas y el día siguiente vuelves a saldar la autopista. Mientras tengamos este miedo, no haremos nada. Hay pequeños ejemplos. Sabéis que en Mallorca hubo un grupo de enseñantes que, para defender el catalán,
estuvieron bastantes meses sin cobrar el salario y se han perjudicado mucho, pero han defendido algo importante como es la lengua. No tienen miedo. Si tenemos miedo, no tenemos nada. Por tanto, hay miedo, hay colchón familiar, hay economía sumergida y hay incoherencia. Para mí serían las respuestas a tu pregunta. Hombre, yo por abundar un poco en esta reflexión, también diría que seguramente si le preguntamos a la gran mayoría de la gente es consciente de que la obsesión por el crecimiento, la obsesión por el consumo, todo este tipo de cosas le invaden. Y en cambio luego su manera de proceder es totalmente diferente. Pero yo no diría que esa gente es hipócrita, sino yo también creo que se ha sentado en el conjunto social la idea, el concepto de que hay ciertas cosas que es que están ahí encima, son como por encima de lo natural, que es lo que define generalmente la economía neoliberal, que es que la economía es como el derecho natural, algo que está encima por encima del conjunto de la sociedad, que el mercado es bueno per se, que no necesita intervención externa para generar riqueza, etcétera, etcétera. Y eso está encima por encima de lo que es el concepto social. Y eso la gente, si lo interioriza, de hecho, por ejemplo, sirva como ejemplo, cantidad de estas iniciativas que se están ahora montando, alternativas de pequeños modelos económicos, etcétera. Yo, que en lo que trabajo fundamentalmente en ATAC, es en cuestiones de tipo macroeconómico, política monetaria, en fin, todas estas historias. Entonces, sí es cierto que cuando se trabaja a estos niveles, lo otro tampoco se cuestiona. Digamos que son como pequeñas iniciativas de carácter marginal que funcionan en espacios físicos concretos, pero digamos que lo que es aquello que está moviendo la financiarización del mundo actual no se cuestiona. Del G20 no se habla. De la política bancaria y su política criminal no se habla. De Endesa no se habla. De la indemnización de Castor no se habla. O sea, ese tipo de cosas que son actuaciones que se están produciendo en este momento, de eso parece que está como por encima del bien y el mal. Y eso sí afecta al conjunto. Y por eso también, además del miedo, es que está interiorizado. Y si está interiorizado es muy difícil de responder. Y eso es un poco, me parece a mí, por qué no hay esta capacidad de respuesta. Que parece, yo también lo entiendo, a mí me parece que con 5 o 6 millones de parados, bueno, según Niño Becerra hay más, parece increíble que la gente no esté en la calle. Es realmente increíble. Y llegamos al nivel de prostitución del lenguaje de que yo que he estado, por ejemplo, en una comparecencia parlamentaria en el Gobierno de Navarra hablando del Tratado Internacional, del TTIP, pues una parlamentaria del Partido Popular, como los estudios de impacto determinaban que para el Estado español, que son falsos, pero bueno, al margen de eso, determinaban que iba a haber un crecimiento de empleo de 60 a 70.000 puestos de trabajo, eso lo defendía con factible, 60.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta que tenemos 6 millones de parados. Si es que es absolutamente ridículo, pero se planteaba como una hipótesis. Y es que al final, como la prensa, como muy bien apuntó Arcadi, la prensa obedece a quien obedece, entonces acaba calando este tipo de discurso. Sí, yo quería apuntar, también lo ha dicho Arcadi, que es un problema de educación. Yo he estudiado empresariales y cuando me explicaron, como decía él, cómo funcionan las empresas, que lo único que buscan es el beneficio económico y da igual la responsabilidad que tengan con sus trabajadores, por ejemplo, yo dije, yo no quiero ser empresaria. ¿Para qué? ¿No? Y es lo que te enseñan en la facultad. Entonces, yo creo que un poco lo que decían, ¿no? Tenemos tan metidos en la cabeza cómo funciona la economía y cómo tenemos que comprar y qué es lo que tenemos que comprar, que no nos hacemos las preguntas adecuadas o no nos cuestionamos las cosas y seguimos haciendo un poco lo mismo de siempre. Es muy difícil salir por el centro de la ciudad y no entrar en un Zara, aunque no necesites nada, ¿no? Y entras. Y lo más probable es que compres, ¿no? Es difícil cambiar los hábitos y yo creo que es un problema de educación también. Bueno, pues yo, para comentar aquello que habéis dicho sobre por qué la gente no sale a la calle, yo también tengo algún otro tipo de, bueno, muy parejas, pero versiones parecidas.
Hay una que el otro día lo dije en una mesa de debate con alguien del Partido Popular delante y realmente me miró raro. Le dije que tenían que dar gracias a Podemos. Yo no sé, todavía no sé si votaré a Podemos, pero de momento no está en mi línea. Pero porque no lo veo claro, que creo que tienen que trabajar. Pero bueno, pero dije que gran parte del cabreo que hay y gran parte de que la gente no salga a la calle, gran parte de culpa, quiero decir, tiene esa otra opción. Cosa que dice bastante. Yo tiendo a ser optimista y creo que todavía esto se puede salvar. Antes, cuando decías que cada vez va peor, sí, pero bueno, como cada vez vamos un pasito más adelante, creo que está más cerca al final. Entonces, bueno, quiero pensar eso, ¿no? Indudablemente que el juego está claro, ¿no? Quién se lo reparte. Yo creo que si a la gente le informáramos, yo creo que le educáramos a los niños, le educáramos desde el principio, sobre todo en el espíritu crítico, iríamos bastante mejor. Yo no veo padres que les miren a sus niños viendo la televisión y les cuestionen lo que estén viendo, aunque sea bueno lo que estén viendo, pero que se lo cuestionen. O sea, los aborregamos desde bien pequeñitos. Y probablemente el 99% de la gente que esté aquí tiene unas ideas muy similares. Esa es la pena, ¿no? Que aquí siempre nos juntamos los que más o menos ya estamos en una línea. Y esto pasa también en la economía social, que es para mí, en un congreso de economía social en Santander hace 2 meses, tuve la oportunidad de presentar un trabajo y discutía muy mucho con los organizadores sobre que la economía social le estaba haciendo un poquito de juego al sistema, y que se me entienda. Hablamos de banca ética. Joan Melé, vicepresidente de Triodos Bank, dijo que el día que le quitemos el apellido a banca ética estaremos bien. O sea, ¿por qué tiene que haber una banca ética? La banca es ética. ¿Por qué tiene que haber una economía social cuando la economía debe de ser social? Y eso es lo que proponemos nosotros. Vamos a hacer un balance social. Nos obligan al financiero, al económico. ¿Y por qué no un social? Bueno, no nos lo obligan. Ojalá, pues igual, hagámoslo nosotros. Es un planteamiento tan sencillo como ese. Y entonces estaremos hablando de economía social, no de economía social. Todo esto hay que tener en cuenta y entenderlo incluso los que estamos dentro de esa economía social. Tiene que ser así, por supuesto, pero nuestro objetivo tiene que estar puesto en el futuro, y el futuro tiene que ser convertir a la economía social en la economía. A las empresas, entre comillas, que se me entienda, en ONGs, pero en ONGs sostenibles, como lo tienen que ser todas. Hay que hacer que haya sostenibilidad. Hay que tener claro que el altruismo debe de ser sostenible. Porque es que si no, ¿cuánto dura? Olvidarnos de subvenciones, currárnoslo, por lo menos los que estamos en esta idea. Y luego, poco a poco, se irá transmitiendo, se irá contagiando, y espero que más pronto que tarde, podamos ir viendo unos resultados que nos animen. Pero se puede, yo estoy convencido que sí. La verdad es que me lo has puesto en bandeja. Y eso que me vas a tener que llevar luego a Vitoria. Y voy a arriesgarme a ello. Ya sabes que una de las críticas que le hago yo a la economía del bien común es precisamente eso, que también me parece que adolece de ese mismo defecto que le has achacado a la economía social. Que no deja de ser una responsabilidad social corporativa 3.0 con ese tipo de elementos que acabas de achacarle a la economía social. Bueno, ya lo discutiremos luego cuando volvamos hacia Vitoria. Pero es un poco ese tipo de planteamiento. Es que les interesa. Bueno, podéis continuar, ¿eh? No, tenemos allí. Bien. Hay otra pregunta. Bueno, en principio el documental me ha parecido un buen documental, ¿no? Y Arcadi, pues gracias por venir. Y yo quería plantear una cosa, ¿no? Ya que hemos hablado un poco del 15M y de Podemos, que creo que ha aparecido ahora mismo aquí, ¿no? Pues ¿qué te parece esa relación que existiría entre esos dos polos, ¿no? Uno que surge el 15M y otro el tema de Podemos, y el tratamiento que está teniendo este nuevo movimiento en los medios, ¿no? En la televisión,
están todo el día en la televisión, en fin, ¿qué te sugieres todo eso que está apareciendo? O si lo sigues, igual no lo sigues, ¿no? Pero si tiene alguna relación una cosa con la otra y todo ese volquete que existe ahora mismo en los medios con ese asunto y si está realmente pensado así desde algún sitio o, en fin, eso sería un poco la pregunta. Tengo dudas como puedes tenerlas tú. Antes he dicho que había varias etapas, la de toma de conciencia en el 15M, la de sectorización a través de las mareas y que finalmente se hablaba de la etapa de construcción política, evidentemente pensando en Podemos, pensando en Guanyem Barcelona o Ganemos Madrid y en cosas que están surgiendo en este momento. Por lo que se refiere a Podemos, a mí personalmente me genera un cierto interrogante, un poco a raíz de lo que te dices. ¿De dónde sale esta presencia tan fuerte en los medios de comunicación? No tengo nada en contra de ellos. Es más, te diré que en Cataluña tienen una estructura muy débil, porque el esquema de estructura de partidos en Cataluña es muy distinta, e incluso me han pedido, y creo que en los últimos meses he dado 3 charlas, no en nombre de Podemos, porque no lo soy, pero ayudándoles a dar charlas o me pedían que fuera. Por tanto, tengo simpatía con ellos y colaboro. Pero también al mismo tiempo se me plantean unas ciertas dudas. Y te diré algo, donde la duda más fuerte se me plantea, quizá no es en los medios de comunicación que lo es, sino en algo que, como decía aquí, en esta misma sala, hace un par de años, a mí me preocupa totalmente, que es el tema de la guerra y de la violencia. El señor Pablo Iglesias ha sacado vídeos en los que ha dicho que el ejército es imprescindible y que si hay que aumentar el presupuesto militar, se hará. Y a mí eso me escandaliza, por mi manera de ser, de una manera total y radical. Y casi con esto es cuestión de plantearlo de otra forma. Ahora, reconozco que hay espacios vacíos en los que está ocupando un lugar y lo único que te diré es que cuando pase el tiempo podré tener una opinión más certera. Por tanto, ya lo ves, simpatía, he trabajado con ellos, ocupan lugares interesantes, sospechas de su origen y completamente cerrado al tema militar. Esta es mi opinión sobre Podemos en este momento. Hasta que surja otra pregunta, a raíz de las intervenciones de mis compañeros, dos palabras que han salido que quisiera comentar. Una, ha salido Endesa. No quiero hablar de la empresa. Quiero decir que Endesa durante 10 o 12 años estuvo presidida por un personaje llamado Rodolfo Martín Villa, del cual ha salido de Argentina hace una semana una orden de detención por los hechos que él protagonizó en una ciudad hermana, a la cual vosotros acudiréis ahora dentro de un rato, que es Vitoria. Permitidme, porque cuando ya acumulas muchos años empiezas a tener recuerdos, que os explique algo que más bien es jocoso, pero que en este momento el debate va bien, no es ni trascendente ni nada, pero es jocoso. Con unos compañeros míos y yo mismo, en el año 1971 creamos la Asociación de Vecinos de mi barrio, un barrio de Barcelona amplio que conocéis, se llama el Ensanche, que es un barrio completamente cuadriculado, fruto del Plan Cerdá de hace 100 años, pero que oficialmente está dividido en 2 subbarrios, la derecha y la izquierda del Ensanche. Si tú vas del mar a la montaña, el Paseo de Gracia lo divide, Paseo de Gracia a la derecha, Paseo de Gracia a la izquierda del Ensanche. Nosotros vivíamos en la izquierda del Ensanche, era aquellos momentos efervescentes en que si querías hacer vida política, una modalidad era crear una asociación de vecinos y jovencitos como éramos, pues creamos una asociación de vecinos. Para no tener demasiados problemas con la autoridad, copiamos previamente los estatutos de otra asociación de vecinos previamente aprobada por el Gobierno Civil, pensando que si nuestros estatutos eran copia de unos y ya aprobados, no debería haber demasiado problema. Para sorpresa nuestra, la respuesta del Gobierno Civil fue de carácter denegatorio. No nos autorizaban la asociación. Nos enfadamos por la decisión que había tomado el entonces gobernador civil de Barcelona, un tal Rodolfo Martín Villa. Acudimos a visitarle y le preguntamos, señor Martín Villa, ¿por qué usted no nos aprueba una asociación cuyos estatutos son idénticos, copiados, de otra asociación que usted mismo ha aprobado? Y el señor Martín Villa nos contestó, de su asociación, a mí no me preocupan los estatutos, me preocupa el nombre, porque ustedes se llaman de la izquierda. Y le dijimos, hombre, pero del Ensanche. Dice, es igual, pero de la izquierda. Cámbienle ustedes el nombre y se la aprobaré. Y le dijimos, mire, esto no puede cambiar, porque en Barcelona hace 100 años que este barrio se llama así, y no será usted quien le va a cambiar el nombre, de manera que permanecemos con el nombre que teníamos. El señor Martín Villa se enfadó y nos prohibió la asociación.
como que pensamos que esto era una burla al Estado de Derecho, aunque en el 71 no había ningún Estado de Derecho, hicimos un recurso al inmediato superior del gobernador civil para ver si le hacía rectificar frente a esta inmensa sandez. Mandamos el recurso a Madrid al inmediato superior del gobernador civil, que era lo que en aquel tiempo se llamaba el ministro de la Gobernación, con mal resultado, porque cuando nuestro recurso llegó a Madrid, Martín Villa acababa de ser nombrado ministro de la Gobernación. Ya está, esta la anécdota. Muy bien, tenemos otra intervención allí. Bonita anécdota, para hablar de la izquierda y de algunas otras cuestiones, ¿no? Es decir, se ha hecho alguna referencia o a Podemos, a la situación actual. Bueno, todos creo que tenemos alguna interrogante con ese tema, ¿no? Pero yo me gustaría plantear otra cosa, es decir, qué poco se habla del bipartidismo que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que es el cáncer que hemos estado padeciendo y seguimos padeciendo en este momento, porque ¿quién ha hecho posible que se llegue a esta situación de exclusión social? Pues la exclusión de pago de los impuestos por parte de los ricos. Es decir, en este momento, es decir, ¿qué capacidades políticas hay por parte de una entidad política u otra o el conjunto de la sociedad para cambiar esta situación? Porque realmente a mí me parece que es una estafa que se le bajen los impuestos a los ricos. ¿Qué hace eso? Imposibilita que haya recursos incluso para la acción social. Entonces, sí, mediáticamente todos podemos estar hablando de Podemos o no Podemos, es decir, y a ver qué somos o qué capacidad tenemos o podemos la sociedad civil de llevar adelante cambios, ¿no? Es decir, yo creo que si planteo el tema del bipartidismo es porque creo que mientras realmente no se termine de romper con esa lacra, pues sí se darán avances parciales en cuestiones, pero en lo que es el cambio sustancial necesario de no empobrecimiento para esta sociedad en general, pues creo que pocas posibilidades tiene, salvo de ir a peor. No sé, si me permites una pequeña aquí, seguramente José Ramón tiene más datos que yo sobre el tema del fraude fiscal, pero una cuestión, yo matizaría, no es bipartidismo, es cuatripartidismo, porque además del PP y del PSOE existía algo que conocéis bien y que se llama PNV y otro que conocemos bien y que se llama Convergencia, que son los cuatro de la misma mentalidad. En agosto del año 2011 se aprobó una reforma de la Constitución que ya sabéis que coloca como acreedor prioritario a los bancos frente a sistemas de seguridad. Y esto fue aprobado por estos cuatro partidos. Por tanto, la lacra no es el bipartidismo, la lacra es el cuatripartidismo, creo yo. Y en cuanto al fraude fiscal, supongo que tendrás más datos que yo, pero por los que he podido manejar, provienen de una asociación llamada Gesta, que es un sindicato de funcionarios de Hacienda, que hace un par de años, si no me equivoco, lo evaluó en unos 90 y tantos mil millones de euros. Claro, si pensamos que el pago de pensiones de todo tipo al gobierno español le supone cada año 115.000 millones de euros, estafar al erario público 90.000 significa dejar de poder aumentar las pensiones en un 80%. Y entonces viene la segunda parte que Gesta nos informa. ¿Quiénes son los que se responsabilizan de estos 90.000 millones de euros? Claro que no da nombres, pero aporta información. Primero, nosotros, con aquella economía sumergida de la que hablaba, una cuarta parte del fraude fiscal. ¿De acuerdo? Y las otras tres cuartas partes, grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Y al frente de todas ellas, en primer lugar Santander y Bilbao, en segundo lugar empresas tipo Google, tipo Apple, así, y finalmente en cuanto a fortunas, uno de los peores personajes, que se llama Amancio Ortega, que subió a los altares hace 2 años por haber entregado a Cáritas 20 millones de euros, lo cual le santificó definitivamente. Primera cuestión, ¿qué desgravación fiscal recibió este señor a cambio de sus 20 millones de euros? Segundo, la revista norteamericana Forbes informa que este señor tiene un patrimonio personal de 63.000 millones de euros,
con lo cual su generosidad significa frente a Cáritas una 3.000ª parte de su fortuna, generosidad pero relativa. Y finalmente, y lo más importante, el mes de agosto del año 2013 los periódicos hablaban de un fraude fiscal hecho por el señor Amancio Ortega de 30 millones de euros. Resultado, no pongamos jamás los pies en Zara, por favor. Yo, de todas formas, contestando un poquito a esa pregunta, yo quisiera ver un poco más arriba, porque hablamos de bipartidismo, hablamos de política, o de políticos, de partidos. Yo personalmente os voy a leer, me sorprendí ayer mirando, fui a ver la página del Fondo Monetario Internacional y dice que el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional es administrado por los 188 países miembros a los cuales rinde cuentas. Y dije, joder, si ya tenemos la solución aquí, ¿no? Y resulta que miré y, coño, está desde 1944. Y sigue. Podéis buscar en la página web del Fondo Monetario Internacional, está esto. Obviamente ya lo sabía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, fijaros, desde tan arriba, la señora Lagarde y compañía, pues nos están tomando el pelo a la cara. Porque es que pone esto exactamente, y lo pone desde entonces. Entonces, no solamente viene por ahí, estos se alimentan unos a otros, y creo que tenemos que tener muy claro eso. Pero también es cierto que el cambio tiene que venir de la persona, vuelvo a repetir como antes, y si no, que se lo pregunten a Gandhi. No puedo dejar de complementar tu información. En 1944, en la reunión fundadora del FMI, el embajador de la Gran Bretaña, no de un país enemigo, de la Gran Bretaña, aliado con los Estados Unidos, se ausentó voluntariamente de la reunión creadora y no volvió a esta reunión, dejó al segundo embajador. Antes de marchar dijo textualmente, esta organización que estamos creando tiene una única finalidad, servir a los intereses económicos de los Estados Unidos. Y este embajador no era un cualquiera, este embajador se llamaba John Maynard Keynes y ha sido el economista más importante del siglo XX. Tenemos otra intervención allí. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la película, veo que se han mezclado varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión nacional con la pobreza, con la distribución, vamos a decir, de la renta, ¿no? En fin, entonces es bastante complicado. En todo el desarrollo de la película, lo que no he percibido es el objetivo de, vamos a decir, de cambio de poder. Y para mí esto me parece que es sustancial. Es decir, se ha hecho alusión al mayo del 68 y se ha hecho alusión precisamente todo lo que ha ocurrido, diríamos, en las concentraciones en Madrid y, en fin, en otros sitios y en otras ciudades, diríamos, del Estado español. Pero precisamente un amigo me decía en aquella época, me decía lo siguiente, dice, bueno, es que los estudiantes en París se han olvidado de una cuestión, que es la toma del poder. Porque al final lo que ocurre es que sí se pueden realizar trabajos de base, e indudablemente, y todos estos trabajos que se realizan van en buen sentido y tienen una buena finalidad, pero el poder los recupera. No solo lo recupera, sino en unos momentos determinados lo que nos hace es incluso ir para detrás. Y cuando se habla de poder, no me estoy refiriendo a ganar unas elecciones, porque aunque las gane Podemos no podrá, si no cambia la situación de poder. Este es para mí el gran problema. Y estoy hablando desde una situación donde yo soy un separatista, un independentista, y donde precisamente uno de nuestros problemas es que no somos libres para poder desarrollar el planteamiento que tenga nuestro pueblo sobre todas estas cuestiones. Esto lo quiero dejar encima de la mesa, porque esto es para mí fundamental. Entonces, eso es lo que denoto ahí, ¿no? En la película, la falta un poco de ir a cosas concretas y relacionadas sobre todo con cambio de poder, que supone cambio de clase,
en fin, etcétera, etcétera. Y luego en el lenguaje he percibido, se habla de capitalismo. Bueno, yo ya diría, no diría de capitalismo, yo precisamente, para mí el término es imperialismo, que es la fase suprema del capitalismo. Y luego sí quiero decir que, claro, que me encuentro un poco, ¿cómo diría yo? En cierto sentido, cuando he visto la película ha habido dos momentos que me han tocado el corazón y las tripas, ¿no? Y es que yo tengo 75 años y cuando estaba luchando, aunque sigo luchando, en aquella época, estaba oyendo y estaba cantando esas dos mismas canciones, lo cual significa que no hemos avanzado absolutamente nada, digamos, en términos de poder. Cuidado, yo estoy hablando en términos de poder en todo momento. Bueno, las canciones liberadoras duran siempre, esto no hay que preocuparse. En cuanto a lo demás, es verdad que la cuestión nacional aparece poco. Para tu tranquilidad te diría que también soy independentista, ningún problema. Pero, de todos modos, quizá cuando esto se filmó, que era el 2011 y el 2011, esta euforia nacional catalana que nos ha cogido tan fuerte, todavía no era tan palpable el ambiente y quizá no se tomó como tema de demasiada actualidad. Aunque para tu tranquilidad puedo decirte que yo en aquel momento, si no me equivoco, di, porque las tengo apuntadas en mi agenda, como 35 charlas seguidas en 3 meses en favor de la independencia de Cataluña. De manera que, y te lo puedo justificar día, hora y en tal sitio. Lo vivía. Quizá no aparece reflejado en la película y puede ser que no sea oportuno. En cuanto al cambio, esto ya es más complicado y no me atrevo a pronunciar. Lo del acceso al poder o no. Fíjate que en el momento de la película digo, no tenemos que llegar al poder. En aquel momento, después ya he pensado que quizás sí, que deberíamos llegar a tener parte en este poder, pero la verdad es que no me atrevo a pronunciar porque no lo tengo nada claro. Bueno, yo quiero decir que el poder en realidad lo tienen las grandes multinacionales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es no apoyarlas. Luego, cuando desde ciertos foros se habla de decrecimiento, de dejar de crecer, de cambiar la economía, pues claro, hay un montón de gente que se pone de uñas porque dejar de consumir está diciendo que sí, exactamente. Es el cambio que hay que hacer, pero es un cambio muy, muy difícil de conseguir. Y haciendo ese cambio sí que puedes llegar a ese poder, ¿no? Pero realmente el poder no lo tienen ni los partidos, ni desgraciadamente la ciudadanía, lo tienen las grandes multinacionales. Pues yo no sé. La banca. Yo creo que ha dicho Arcadi en el documental, sí que he oído que decía que él es partidario de la independencia, pero por favor, no hagamos las cosas igual. Entonces creo que ese es el gran secreto, y sea un país independiente o no, yo creo que es que tenemos que hacer las cosas diferente, y quizás sea muy romántico, pero eso de que dices que la ciudadanía no tiene poder, no, es que no conoce el poder que tiene. Sí, puede ser. Nos hemos dejado ganar, y yo creo que somos nosotros los únicos que lo podemos, porque desde luego a estos señores, o sea, estos señores que dicen desde el 44 lo que he leído, estos señores no van a cambiar, ¿eh? El señor Amancio Ortega, cuando nosotros proponemos un 1,30, un 1,20, un 1,10 en diferencia salarial de un lado a otro, este señor está en el 1,850.000, según la renta, y antes de beneficios, que si es después de beneficios está en el 1.300.000 y pico. O sea, es una aberración tal que tenemos que hacer las cosas diferentes. No entremos en Zara. No entremos en Zara, es que es así de simple. Es que decir, ¿no? Ya sabemos que todo el mundo no va a entrar. Sí, no, y te hemos entendido. Pero es así de simple. Animémonos a no entrar, que no es tan difícil. Para mí es más fácil entrar en una iglesia que en Zara. Lo puedo asegurar. ¿Y más barato? Más barato, sí. No, más barato no sé, pero más fácil. De todas formas, yo coincido con la última intervención. Yo sí creo que hay que tomar el poder. La cuestión está en esto que he dicho ya 2 o 3 veces. Es que, en general, es que todos los movimientos que van en esa dirección es que nunca se cuestionan eso.
no se lo llegan a cuestionar, no acaban de abordar esa cuestión. O sea, todo lo que es la superestructura no se menciona para nada y no trasciende. Arcadi ha puesto el ejemplo para decir que Martín Villa era el presidente de Endesa, pero Endesa es el paradigma de cómo funciona el capitalismo global. En una operación que ha habido hace 4 días, Endesa hubo que privatizarla y, ojo, porque cuando se decía que era el bipartidismo, a mí me parece que son el mismo partido con 2 caras distintas, pero realmente en lo verdaderamente sustantivo opinan lo mismo, porque la Constitución efectivamente la cambiaron a la carrera porque alguien les dijo que había que cambiarla a la carrera. En ese caso, la prima de riesgo. Que esa es otra cuestión también muy pertinente, es decir, cómo interiorizamos conceptos que no entendemos, los mercados, la prima de riesgo, todo este tipo de cosas que salen en la prensa reiteradamente, las asumimos casi como propias y nos preocupábamos si subía o bajaba la prima de riesgo cuando no sabemos qué es la prima de riesgo, ¿no? Que es una cosa muy particular. Bien, lo que quería decir es que, por ejemplo, Endesa hubo de ser privatizada porque se dijo que Europa exigía que había que privatizar a Endesa. Endesa, cuando se hizo la privatización, al final, por una cuestión precisamente con Cataluña, se le acabó quedando una empresa nacional italiana. ¿Qué cosa más curiosa? O sea, hay que privatizar una empresa pública española para que se la quede una empresa pública italiana. Bueno, pues lo que han hecho ahora, es cómo funciona, y es todo legal, lo que han hecho ahora ha sido que Endesa ha vendido toda su parte del negocio sudamericano, se lo ha vendido a su matriz, es decir, a la empresa italiana por unos 8.000 millones, por redondear las cifras. Y acto seguido, han decidido repartir un dividendo por 14.000 millones, de los cuales se lleva la empresa italiana el 96%, porque es la propietaria el 96% de Endesa. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Que se ha quedado con todo lo que tenía Endesa en Sudamérica y lo ha cobrado de la propia Endesa. Y como no tenía suficiente capital para pagarle, han tenido que pedir un préstamo a un banco de Luxemburgo, famosísimo porque el actual presidente de la Comisión fue presidente de Luxemburgo y allí a las empresas transnacionales se les daba una generosa aplicación a la carta de los impuestos que tenían que pagar y han pedido a un banco que también es propiedad de la empresa italiana. Eso es el capitalismo moderno. Digamos que se ha quedado la empresa de aquí sin nada para dárselo todo a los italianos y encima todavía les debemos dinero. A Florentino Pérez, ya que hablamos del fútbol, que inició un proceso, una inversión que hizo, si os acordáis de los famosos terremotos de Castellón, que iba a poner una bolsa de gas para almacenar, para el juego de precios, etcétera, pues como empezaron a surgir los problemas sísmicos, tuvo que abandonar el proyecto. Pero el PSOE, que era el que gobernaba entonces, en aquel decreto en el que se abordó esta iniciativa ya se establecía una indemnización que había que darle a Florentino Pérez en el caso de que el proyecto no saliese. Después habrá sido ratificado por cuestiones de tipo financiero, de unos bonos que tenía que devolver urgentemente, etcétera, que eso ya no viene al caso, han tenido que indemnizarle con 1.400 millones que sale del bolsillo de todos nosotros por un proyecto que no ha realizado. Es decir, que si hubiese ganado dinero, se lo hubiese quedado él. Y como no lo ha ganado, lo pagamos entre todos. Eso es la economía global, de eso estamos hablando. Y eso es lo que no se acaba abordando en todo este conjunto de movimientos que pretenden una cierta transformación. No se aborda y esa es la cuestión clave. Por eso hay que tomar el poder. Creo que, refiriéndome a la primera parte que decías de Endesa, en un ataque de buen nacionalismo, la señora Esperanza Aguirre dijo antes italiana que catalana. Efectivamente. Bueno, compañeros de mesa, tenemos que terminar. Me gustaría que tuvierais un minutito cada uno. Bueno, casi tenía que decir que es ATAC, porque claro, al final no lo he dicho. Pues ¿no? en ese minutito es la posibilidad, porque tenemos que cerrar. Y bueno, quiero comentar alguna cosa antes de marcharnos y de despediros, por supuesto. Pero si os parece, Charo, si quieres como sacar una conclusión o una impresión final de esta charla que hemos tenido. Bueno, una conclusión final, pues que tenemos que seguir debatiendo y proponiendo alternativas y que la cosa está negra, pero el sol saldrá en algún momento. Algo positivo. Pues yo parecido, lo que sí que la exposición que ha hecho José Ramón me parece perfecta.
pero contra estos no podemos de momento. Vamos a hacerlo en el ámbito en el que podemos, en el día a día. Lo que decía Arcadi, si vamos a dejar de pagar unos peajes, si vamos a hacer algo, lo que fuera, constructivo, destructivo, entre comillas lo destructivo, que sea en consecuencia, con coherencia y hasta el último, hasta el final. Y eso es lo que nos va a poder dar fuerza, hacer lo que tenemos más a mano. Luego ya iremos poco a poco escalando. Bueno, a esto no voy a contestar. Simplemente para terminar, quería hacer una pequeña reflexión, que somos ATTAC, Arcadi es ATTAC como yo, somos una organización cívica de nivel mundial en este momento, que surgió en Francia hace ya unos años, y lo quería comentar porque precisamente surgió a raíz de la presión popular hacia el impuesto de transacciones financieras, que lo que se pretendía es precisamente para que el capital no se moviese con cómo se mueve, ponerle un pequeño impuesto, porque sea muy simple, es un planteamiento muy simple, ponerle un pequeño impuesto que encareciese de tal manera la operación que ya no se produjese. Porque aquí también habría, ya que se ha hablado del Fondo Monetario Internacional, también habría que citar, ya ves que estamos saliendo cosas, que habría que citar que más que la banca, en este momento preocupa mucho la banca en la sombra. Y la banca en la sombra son aquellos miles de millones depositados en los planes de pensiones, los hedge funds, etcétera, que no están en el circuito bancario convencional y que acaban desestabilizando a gobiernos y a países. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y entonces, este impuesto que 11 países de la Comunidad Económica Europea, tras mucha presión, decidieron ponerlo, yo creo que le van a dar en la puntilla en el próximo ECOFIN del día 9 de diciembre, creo que le van a dar la puntilla y definitivamente lo van a suprimir, con lo cual el origen de nuestra organización en su principal elemento, que fue lo que lo hizo moverse, creo que realmente lo van a eliminar. Y es así como funcionan. Y eso lo suelen hacer, además, generalmente en aras a la eficiencia y a la eficacia económica. Y lo que es peor, acaban convenciéndonos de que lo hacen por nuestro propio bien, lo cual ya es tremendo. Y para terminar, me voy a acordar de Eduardo Galeano y simplemente decimos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, por qué seguimos haciendo, con su definición de la utopía, ¿no? Que vamos hacia la utopía y cuando nosotros avanzamos se alejan los mismos pasos que nosotros hemos dado. Y entonces, ¿para qué sirve? Sirve para caminar y tenemos que seguir caminando. Bien, pues un poco, me perdonaréis, pero es que me has provocado con lo de ADAC y la tasa Tobin. Me extenderé medio minuto. Hace 4 años, el antiguo primer ministro de la Gran Bretaña, Gordon Brown, propuso que Gran Bretaña fuera el primer país en aplicarlo seriamente. La misma tarde en que él pronunciaba este discurso, volaba de Washington a Londres el señor Timothy Geithner, que era en aquel momento el ministro de Economía de Barack Obama, con una única instrucción: impedir que Gordon Brown fijara una tasa que perjudicara a los mercados. Él dijo que esto iba a ser grave para la economía americana, pero para quien iba a ser grave no era para la economía americana, era para los especuladores americanos, que son algo muy distinto de la economía americana. Pero ¿qué pasa? Que después pude leer la biografía de los 7 últimos ministros de Economía en los 7 últimos mandatos presidenciales de Estados Unidos. Los 7, antes de ser ministros de Economía, que allí les llaman secretarios del Tesoro, los 7, en 5 casos el ministro, en 2 casos el subsecretario, los 7 eran especuladores. Y los 7, además, trabajaban para una única banca, llamada Goldman Sachs. Resulta que aquí no se acaba la historia, porque recordaréis que hace 3 años, o 4 quizá, en Grecia, el primer ministro, llamado Papandreou, propuso que Grecia no pagara una parte de la deuda y que esto lo sometería a referéndum popular. Dijo, al fin y al cabo, Grecia es la cuna de la democracia, practiquémosla votando. Al día siguiente, 2 dedos, uno que pertenecía a un tal Sarkozy y otro dedo que pertenecía a una tal Merkel, quitaron a Papandreou de primer ministro de Grecia y colocaron a un tal Lucas Papadimos, que era el director en Grecia de Goldman Sachs. En Italia gobernaba un primer ministro, no nos gustaba, se llamaba Silvio Berlusconi. De la noche a la mañana nos enteramos que había salido del mapa
y que en su lugar había un tal Mario Monti. ¿Quién era Mario Monti? Durante 8 años director de Goldman Sachs. Y por si os acaba de interesar la cosa, os habréis dado cuenta que hace algunos meses nos cambiaron los billetes de 5 euros y desde hace 3 semanas nos han cambiado los billetes de 10 euros, que llevan incorporada la firma ¿de quién? Del presidente del Banco Central Europeo. ¿Quién es este señor? Un tal Mario Draghi. ¿Qué hacía antes Mario Draghi? Pues era el gobernador del Banco Central de Italia y antes el director de Goldman Sachs. Eso para que veamos un poco. Sí, está claro. Bueno, os voy a despedir, pero antes de despediros quería comentar un par de cuestiones. La directora de la película que hemos visto hoy, Erika Sánchez, ya tuvimos ocasión de ver un documental de ella en nuestro festival el año pasado en la sección de interculturalidad sobre digamos la lucha del pueblo saharaui, simplificando. Creo que tendremos quizá ocasión de verlo en un futuro próximo, en una colaboración que está en trámite con 2016 y tendréis información sobre esto en nuestra página web. Pero esta película se hace con una dirección, pero también se hace con una producción. Y la productora, a la que no hemos mencionado, se llama Daria Esteva. Y quiero agradecerle desde aquí el que nos haya dado la posibilidad de poner la película, porque de momento está todavía en circuito de festivales y intentando que la película pueda llegar a los pases comerciales para recuperar el dinero que ha invertido en la película, porque sí es verdad que se ha hecho a través de Beacami, me parece, un sistema de crowdfunding el clásico sufragio, pero llevado a Internet más o menos. Entonces, tiene mucho dinero que recuperar. Y os quiero pedir algo. Cuando finalmente nos cedió la película, nos dijo, mira a ver si me puedes averiguar si en Donosti podríamos organizar algún pase comercial. Con lo cual les puse en contacto con la cadena SADE. Y la cadena SADE no vio este documental de momento interesante. Entonces, si os ha gustado el documental, si creéis que transmite un mensaje y si creéis que puede contribuir al activismo, os voy a pedir, por favor, que escribáis un mail a Grupo SADE diciendo que os gustaría volver a ver esta película y llevar a vuestros amigos. Dicho esto, os invito a la sesión de mañana, que tendremos un documental que se llama Hidro. Es un documental muy bonito desde el punto, estéticamente es dimensión submarina y música para también sumergirse en los mundos sensibles de cada uno, ¿no? Y esta película se ha realizado con la colaboración de 57 submarinistas, cámaras de todo el mundo. Y los realizadores estarán aquí mañana con nosotros. También estará el director del Festival de Cine Submarino de San Sebastián y el director de comunicación del Aquarium, y podremos comentar sobre esto, pero sobre todo nos trae el mensaje de lo que es el trabajo colaborativo, que creo que está también a la base de todo lo que hemos estado hablando. Las páginas web de las 3 organizaciones las conocéis, estarán en nuestra página web. También tenéis 2 entrevistas, de momento la de Juan Ramón y de Charo, y en pocos días estará la de Javier, que está haciendo una periodista colaboradora, Marga Méndez, del festival. Y si queréis es cineccdonostia.org, ahí tenéis toda la programación y todas las informaciones que vamos sacando. Y bueno, como nos tenemos que marchar por horario de la casa, simplemente quiero agradeceros muchísimo vuestra presencia y pediros para vosotros un aplauso.